Durante los últimos 100 años, la fortuna de los niños héroes ha experimentado grandes altibajos. En pocos años salieron del casi total anonimato y pasaron a convertirse en héroes patrios. En su momento de mayor apogeo les construyeron monumentos, se les cantaron poemas y se les honró con grandes ceremonias. Luego, después de algunas décadas de triunfo, su suerte cambió. El revisionismo histórico los alcanzó y los desmitificó. Pero aunque el día de hoy no gozan del prestigio histórico que alguna vez tuvieron, poco parece importar. Su leyenda ha quedado tan arraigada en la conciencia colectiva de los mexicanos que parece que ya ningún revisionismo los hará desaparecer. Contrario a lo que parezca, su historia no inició en los años inmediatamente posteriores a la batalla de Chapultepec, sino que surgió varias décadas después. En 1884 el Colegio Militar publicó un decreto que establecía que se pasara lista de presente a los cadetes muertos en 1847. Con ello buscaba dignificar la institución e infundir sentimientos de lealtad y valentía entre los alumnos. Apenas un año antes, habían aparecido por primera vez los nombres de algunos de los cadetes en un libro de historia. Si bien la existencia histórica de Agustín Melgar, Vicente Suárez y Francisco Montes de Oca estaba documentada, no así la de Juan de la Barrera, Juan Escutia y Francisco Márquez. Por otra parte, se recogieron los nombres de solo 6 cadetes, cuando en la batalla participaron entre 60 y 80, más 832 soldados regulares. Es claro, sin embargo, que pasar la lista 60 cadetes no era práctico, así que los 6 elegidos pasaron a representar a todos los demás. Incluir a los cadetes en la ceremonia probó ser un acierto. La emoción experimentada por los alumnos al oír los sagrados nombres de Juan de la Barrera, Agustín Melgar, y responder con un convincente "murió por la patria", era enorme. Conforme transcurrían los años la leyenda creció. A los cadetes se les comenzó a llamar niños, aunque eran más bien adolescentes y jóvenes, y se les atribuyeron hazañas mayores como atravesar a bayonetazos a los asaltantes, proseguir la lucha aún estando heridos, y sobre todo, la defensa de la bandera. Se estableció que uno de ellos se envolvió en ella, y se tiró al precipicio, pues prefirió la muerte que ver al lábaro patrio desecrado por los estadounidenses. Aunque la hazaña ha sido consagrada en textos e ilustraciones, no hay ninguna evidencia histórica que demuestre que realmente sucedió. Además, el nombre del protagonista ha ido cambiando. Primero fue Agustín Melgar, después Francisco Montes de Oca y finalmente el honor recayó en Juan Escutia. El segundo gran momento, y definitivo para el establecimiento del culto a los niños héroes, llegó en 1947, fecha en la que se cumplían 100 años del asalto al castillo de Chapultepec. Las instituciones promovieron múltiples iniciativas para celebrar el centenario de la batalla. Gobernaba entonces Miguel Alemán, y era aquel un momento cumbre del presidencialismo y de la hegemonía del PRI. Para la celebración el presidente creó una comisión cuyo fin era hallar los restos mortales de los niños héroes. Para sorpresa de todos y de manera providencial, aparecieron apenas 5 días después. 6 cráneos que pertenecían a masculinos jóvenes fueron desenterrados al pie del castillo. Antropólogos e historiadores certificaron que, efectivamente, aquellos restos eran los de los cadetes de 1847. La prensa no se creyó mucho aquel cuento, que a todas luces era un montaje, pero no tenían ni voz ni voto frente a los decires y las acciones del todopoderoso régimen. Así pues, se organizó una gran ceremonia conmemorativa en el Zócalo con la asistencia del presidente y presidida por las 6 urnas. Se formaron grandes líneas humanas frente a los supuestos restos de los cadetes, y el pueblo desfiló ante las urnas, para rendir homenaje a los niños caídos. Una vez terminada la ceremonia, los restos fueron trasladados en solemne cortejo a la sala de banderas del Colegio Militar, donde permanecieron hasta que fueron llevados a su sitio final de descanso. Este fue el monumento a los niños héroes en Chapultepec, cuyas obras comenzaron aquel mismo año. 5 años después, en 1952, el monumento fue inaugurado por el presidente alemán, justo al final de su sexenio. La obra consistía en un hemiciclo constituido por 6 columnas de mármol de 6 metros de alto. Cada una representa a uno de los niños héroes. Dado que por forma y diseño recuerdan a cierto vegetal, algunos habitantes de la Ciudad de México conocen a las columnas como los espárragos. A partir de ese momento los valores que simbolizan los niños héroes trascendieron el ámbito del colegio militar. Se les difundió al resto de la sociedad, especialmente a través desde la Secretaría de Educación Pública. El llamamiento al sacrificio en batalla se volvió entonces sacrificio en el estudio.
Los 6 cadetes arrumbaron fusiles y espadas y empuñaron libros y cuadernos. La mejor forma de ser patriota consistía ya no en verter la sangre en el combate, sino en prepararse para ser un individuo productivo que contribuyera a la mejora de la sociedad y del país. Sus retratos estampados en estatuas, libros y monografías escolares aparecieron en todos los lugares del país donde hubiera una escuela. Todo escolar podía identificarse con ellos. Sus rostros, similares entre sí, podían ser el rostro de cualquier niño mexicano. Durante varias décadas los niños héroes fueron figuras importantes del panteón histórico, pero al finalizar el siglo, su existencia y sus hazañas comenzaron a ser cuestionadas. Su caída fue casi paralela al derrumbe del régimen que los mitificó. En 1988 el presidente Salinas fue elegido en unos disputados comicios que pusieron en duda la legitimidad de su victoria. Era la primera vez que esto sucedía en la historia del PRI. En 1992 los nuevos libros de texto readecuaron algunos datos para respetar mejor las verdades históricas. Por ello, la parte dedicada a los niños héroes se redujo, se seguían mencionando sus nombres pero ya no sus hazañas, por no estar documentadas. No todos estuvieron conformes con el cambio. Las Fuerzas Armadas se molestaron pues consideraban que minimizar a los niños héroes equivalía a demeritar los valores de la institución. Tampoco les cayó en gracia que los libros mencionaran el papel del ejército como agente represor durante el movimiento del 68 y reprocharon agriamente al gobierno esta decisión. Ante el descontento generalizado, la noche del grito, el 15 de septiembre, el presidente Salinas añadió, por primera vez en toda la historia de esta celebración, un viva a los niños héroes. La realidad es que esta acción fue más un canto de cisne que un signo del renacer del culto. La acción no se repitió, y los sucesivos libros de historia no hicieron sino reducir aún más la presencia de los niños héroes en sus páginas. En la última edición del libro de historia de septiembre del año 2019 solo se menciona, como dato curioso, que en la defensa del castillo de Chapultepec participaron cadetes del colegio militar, pero no aparecen sus retratos ni sus nombres, ni mucho menos sus hazañas. La leyenda de los niños héroes fue promovida sucesivamente por los historiadores, las instituciones gubernamentales, las Fuerzas Armadas, la Presidencia y la Secretaría de Educación. En un principio, las raíces más profundas de este culto estuvieron enlazadas con el poder, pero luego, cuando este mismo poder decidió desmentir la leyenda, esta estaba tan profundamente arraigada en la educación escolar de México que no fue fácil que desapareciera. Después de muchas décadas de honrarlos y recordar sus hazañas, su memoria había quedado impresa en varias generaciones. El valor de los niños héroes como depositarios de valores cívicos y modelos de formación educativa ha trascendido su poca o nula verdad histórica y por eso es muy difícil, al menos a mediano plazo, que sean olvidados.